En 2019, miles de mujeres salieron a las calles para exigir alto a la violencia en su contra. Y es que la situación es realmente aterradora. Se estima que en México diariamente son asesinadas 9 mujeres. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se respeta el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia? Quédese con nosotros que hoy conversaremos con un especialista en esta materia. Soy Verónica González, comenzamos. Hoy en Escuela Judicial nos acompaña Rosa María Álvarez González, licenciada en Derecho por la Universidad de Chihuahua y doctora en Derechos Humanos por la Universidad Nacional a Distancia de España. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el área de Derecho Familiar. Ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos al mérito académico, otorgado por la máxima casa de estudios en 2016 por 35 años de labor académica en la UNAM. La doctora Álvarez González es integrante del comité editorial del Instituto de la Judicatura Federal. Nuevamente le damos la bienvenida a la doctora Rosa María Álvarez. Gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, gracias. Me siento muy honrada por estar aquí. Pues para hablar de este tema que sin duda es algo que tiene que ponerse sobre la mesa, algo que tenemos que discutir como sociedad, ¿no? Los derechos de las mujeres, la violencia que estamos viviendo. Platíquenos para tener un contexto, ¿desde cuándo estamos viviendo esta discriminación? Siempre. A través de la historia no se escapa ni un país, ni una región, ni una cierta etapa de la historia en que se sustraiga al problema de la discriminación de las mujeres. Esta fue algo normal, algo que se fue gestando a través de los siglos y que por lo tanto es difícil erradicar en nuestra sociedad, dado que esperemos que no tengamos que pasar otros 20 siglos o 21 siglos para erradicarla totalmente. Pero la base de toda esta problemática de la violencia es la discriminación. La discriminación genera toda una serie de problemáticas para las mujeres, en cuyo extremo está justamente la violencia contra ellas. Y no solamente contra ellas, sino en el caso de la violencia familiar, hacia los seres más débiles de la familia, que son generalmente, no siempre, las mujeres y los niños y niñas. ¿Cómo ha evolucionado esta situación de discriminación, digamos? ¿En qué situaciones se observaban esta violencia, ¿no?, en el pasado, y cómo se ha ido manifestando? Pues la violencia contra las mujeres y los niños siempre se ha manifestado en el interior de las familias. Paradójicamente, el lugar más seguro, que debiera ser más seguro para los miembros de la familia, sobre todo para los más débiles, debiera ser la familia, ¿no? El núcleo familiar. El núcleo familiar, la casa donde habitan todos los miembros de la familia. Y ahí es justamente donde se dan los peores problemas de violencia contra estos miembros más débiles. ¿Por qué? Porque el poder se ejerce contra quien puede ejercerse. ¿Y contra quién se puede ejercer? Pues contra los más débiles, que generalmente, repito, son las mujeres y los niños y las niñas. Y bueno, hay escalas, y creo que en la base de esas escalas están las niñas que tienen algún problema físico, que son miembros de algún grupo étnico. Comunidades indígenas, Comunidades indígenas, niñas con discapacidad perteneciente a un grupo indígena. Esos son los posibles víctimas más propiciatorias para que se ejerza violencia contra ellas. Partiendo de este escenario, doctora, está como parte incrustado en la cultura, ¿no? Por supuesto, la violencia contra las mujeres es un asunto cultural que se ha venido gestando a través de la historia. Vemos cuando un grupo se enfrentaba al otro y obviamente había un vencedor. ¿Contra quién se iban? Pues contra las mujeres.
Ahí está el ejemplo de Roma, ¿no? Sí, sí, sí. Y de tantos otros ejemplos que tenemos. Y las mujeres siempre hemos sido las víctimas de toda esta circunstancia generada por los varones. ¿En qué momento de la historia se comienza a visualizar estos actos que parecieran lo normal dentro de la familia, ya como actos de violencia, que se empieza a visualizar? Creo que en todo, a través del tiempo siempre ha habido mujeres, sobre todo, que han llamado la atención sobre esta circunstancia de violencia contra ellas. Claro que no siempre fueron tomadas en cuenta y yo siempre digo que las mujeres fueron y en gran medida las olvidadas de la historia, porque no aparecen nombres de mujeres muy pocas en contadas, las reseñas históricas, tanto culturales como sociales. Las mujeres no aparecemos, como si no hubiéramos participado, y claro que hemos participado, han participado mujeres muy valiosas, pero no han sido reconocidas su valía. Han sido pocas las reconocidas y han sufrido bastante o han tenido difícil llegar a ser reconocidas. Tenían que ser mujeres con una gran prestancia para poder superar este estatus que la sociedad les imponía, ¿no? ¿En qué momento se hace esto de la convención para una vida libre de violencia? ¿Cuándo se empiezan a tomar acciones ya como más organizadas? Bueno, al principio todas las acciones de las mujeres fueron en pos de lograr el voto, porque pensaban que logrando el voto de las mujeres se iban a mejorar la situación automáticamente, cosa que no sucedió. Porque, por ejemplo, aquí en México se le dio el voto a las mujeres en 1953. Y a partir de entonces, pues obviamente la situación de las mujeres siguió siendo más o menos iguales. Las normas jurídicas no las protegían adecuadamente. Los códigos civiles todavía tenían muchísimas normas discriminatorias hacia las mujeres. La mujer tenía que pedir permiso al marido para poder trabajar, y si no se le autorizaba, pues no podía. Ellas no podían tampoco ejercer la patria potestad plena sobre los hijos a falta del marido. Eran los padres o madre del marido los que la ejercían. Entonces, toda una serie de normas jurídicas que mantuvieron esta situación de discriminación. Cuando se llevó a cabo la primera reunión propiciada por la ONU para analizar la situación de las mujeres, que fue en 75, que por cierto se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México, todavía a marchas forzadas modificaron códigos civiles porque todavía existían. No encajaban ahí como con esa nueva realidad, claro, ¿no?, que se perseguía. Doctora, vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios del tema. No. Vamos a la pausa, no se vaya, estamos en Escuela Judicial. Ya estamos de regreso conversando sobre los derechos de las mujeres y todas estas formas de discriminación que hemos visto a lo largo de la historia. Ya nos comentaba en el bloque anterior cómo es que sí se hicieron grandes cambios, pero en la realidad se seguían viviendo estas formas de discriminación. Es más, yo dijera que hasta la actualidad se siguen perpetuando estas formas de discriminación. Y ya tenemos muchas más leyes. Tenemos un marco jurídico muy abundante, muy abundante, tanto internacional como nacional como estatal, pero obviamente las leyes no transforman la realidad. Tenemos que trabajar no solamente con las normas jurídicas, con las leyes, sino también con la cultura. Tenemos que modificar esa cultura. Y sobre todo en la búsqueda de la igualdad de hombres y mujeres. Creo que ahí estaría la búsqueda de esa igualdad, porque en tanto que las mujeres y los hombres no seamos considerados como iguales,
con igualdad de derechos, esa no búsqueda no se va a poder concretar. ¿Dónde tendría que empezar esta transformación? En la escuela. Yo creo que las nuevas generaciones deberían ya estar formadas en esta nueva estructura de igualdad y de reconocimiento de esa igualdad. Es para mí una de las formas o la forma más eficiente para modificar esa cultura ancestral que nos ha sido... Y desde casa, ¿no, doctora? Por supuesto, empezando por la casa, empezando por las escuelas, con programas específicos para atender esta situación. De otra manera no vamos a poder avanzar en la igualdad y en el reconocimiento de que todas las personas somos iguales ante la ley y deberíamos ser iguales ante la sociedad. Y la sociedad debería reconocer esa igualdad, pero eso solamente se obtiene con la escuela, en la escuela de la casa, en la escuela de las instituciones y en todos los aspectos de la vida común, cotidiana, ¿no? cotidiana. Hablaba usted del marco legal y hoy en día se escucha mucho hablar sobre juzgar con perspectiva de género. Los asuntos de violencia contra las mujeres pues llegan a los tribunales. Así es, la Corte, nuestra Suprema Corte de Justicia dio un paso muy grande cuando estableció la necesidad de juzgar con perspectiva de género en un protocolo específico. ¿Y qué quiere decir? Porque se habla mucho, pero yo veo que no es común que se comprenda qué significa el juzgamiento con perspectiva de género. Juzgar con perspectiva de género significa que encontremos, que el juzgador encuentre las desigualdades que hay entre hombres y mujeres, y específicamente cuando quien se va a juzgar es una mujer, que encuentre todos esos elementos de discriminación que he mencionado y que los aplique en favor de esa persona que no ha tenido esa igualdad, que no se le ha respetado esa igualdad. Situación de desventaja. Pues es una metodología para encontrar las diferencias entre hombres y mujeres. Y que no siempre se habla de favorecer a las mujeres, también a los hombres se les tiene que claro, juzgar, pues es con esa perspectiva. Y el género es una estructura cultural por la cual se le definen estereotípicamente conductas a una persona, si es hombre o mujer. Entonces eso es lo que tenemos ya que erradicar. Las personas deben actuar y reconocérseles sus derechos plenos como personas, no en virtud de su género. Y retomando este asunto de la violencia contra las mujeres, usted ha escrito y en todos sus estudios que ha realizado, hablando sobre estas etapas de atención, prevención, sanción, ¿no? ¿Por qué es importante que se ponga también el interés, el ojo en estos temas? Porque de otra manera no podemos llegar a esta igualdad que mencionaba yo como la aspiración máxima de un sistema jurídico que establezca las normas idóneas para que las personas sean consideradas como eso, como personas y no como pertenecientes a un género específico. O como objetos. Por ejemplo, sí, pensando en la procuración de justicia, también ahí se enfrentan las mujeres a situaciones de violencia, ¿no? Siempre. Cuando van a denunciar, ¿no? Bueno, en el caso de la violencia familiar, cuando una mujer va a denunciar que el marido le pegó, lo que hacen quienes lo reciben, ¿no? Las autoridades más cercanas les dicen que eso es parte de lo que debe ella aguantar como esposa sufrida. Entonces, que se vaya a su casa, que no los haga perder tiempo porque lo va a perdonar más tarde o más temprano. Entonces, les impiden que sigan adelante con los procesos
o les piden demasiadas detalles para que comprueben que efectivamente fueron víctimas, ¿no?, de cierta violencia. No les creen. Hay el principio de no creer a las víctimas y toda la actual regulación jurídica va en el sentido de creerle a la víctima y no cuestionarla. Ya en el transcurso de la investigación se verá si tenía o no razón de denunciar. Ahí hace falta mucha sensibilidad, ¿no? Sensibilidad, por supuesto. Para todos los operadores del sistema, ¿no? Ahí está la problemática, que mientras no eduquemos a los operadores del sistema, este sistema va a seguir funcionando como ha funcionado siempre, ¿no? Y las mujeres padeciendo. Así es. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos ya con las conclusiones de nuestro tema de hoy. Regresamos. Ya estamos en la parte final del programa de hoy, hablando sobre los derechos de las mujeres y todas las formas de violencia y discriminación que enfrentamos en todas las trincheras. En todas, ¿no? En todas. Y nos comentaba esta parte de tenemos un marco jurídico adecuado. Muy abundante. ¿No? Abundante y por lo tanto debería ser adecuado. Pero el mito de que la ley va a transformar a la sociedad, eso es un mito, porque la ley no modifica. La ley lo único que hace es establecer caminos para lograr lo que pretendemos lograr con las normas jurídicas, pero la norma por sí misma no induce un cambio de la realidad. Lo que lo induce es, vuelvo a repetirlo, la educación. Y una educación integral de todo un sistema educativo que vaya hacia el logro de esa igualdad y no discriminación de las personas en razón de su sexo. Lograr que todos seamos conscientes, porque sucede mucho, ¿no?, que las mujeres, las niñas, ni siquiera se dan cuenta que están siendo víctimas de actos de violencia. El problema de la violencia, ¿no?, de la violencia contra las mujeres es que las víctimas no se asumen como víctimas. Se requiere darles la oportunidad de que vean con otros ojos lo que les está sucediendo para que ellas mismas admitan que son víctimas, porque de otra manera ellas siguen pensando que así es como debe ser la cosa. Estando aquí en el Instituto de la Judicatura Federal, este órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal que se encarga de capacitar, actualizar en los conocimientos a los jueces, a los magistrados y a sus equipos de trabajo, ¿por qué diría usted que es importante que estén considerando estos temas, este tema de los derechos de las mujeres, ¿no?, de la violencia que se ejerce con ellas? Porque hay un dicho que creo que se lo escuché desde a mi abuela, que el que es buen juez por la casa empieza. Entonces creo que en estos espacios es donde se debe practicar, no solamente en la vida pública, sino en la vida privada, todo lo que pregonan o que queremos lograr con las normas jurídicas. Si queremos lograr una igualdad entre hombres y mujeres, pues debemos actuar en concordancia con esa aspiración y no portarnos de una manera diversa cuando estamos en el ámbito familiar. Y pensando en esto que hablábamos de la Procuración de Justicia y después ya de la Administración de Justicia, de este tema de juzgar con perspectiva de género, ¿cuáles creen usted, en su experiencia, que sean los retos de los operadores del sistema? Los retos, entender justamente que se debe establecer un rango de eficacia de las normas jurídicas. Entonces, si no se alcanza esa eficiencia, quiere decir que no es que la norma esté mal, quizá, que habría que verificarlo, pero que no se está aplicando adecuadamente. Y mientras todos los que va dirigida la norma jurídica no lo entiendan y no lo sepan, porque también
sucede que muchas veces son tantas las normas jurídicas que no se alcanzan a entender y mucho menos a aplicar las normas jurídicas vigentes. Entonces, hacer entender a todos y todas que tenemos una responsabilidad muy grande en la educación de los hijos y que debemos compartirlas y que no solamente a las mujeres les corresponde educar a los hijos. El hombre debe dejar de pensar que con proveer a la familia ya cumplió, ¿no? Debe participar en la formación de los hijos, porque de otra manera pues no se logra esa igualdad de la que hablaba, ¿no? Mencionaba yo al inicio del programa, en la presentación, estas manifestaciones, ¿no?, que vimos recientemente, sí, año 2019, en el que como sociedad lo primero que nos molestó en general fue que se hicieran estas expresiones de pintas en los monumentos públicos, ¿no? Sí. Y que perdimos de vista cuál era el objetivo, fondo, la razón de la marcha, la razón del enojo que priva entre muchos sectores femeninos de nuestra sociedad, y que importe más un monumento en un momento dado que la muerte de tantas mujeres que sucede diariamente. Pero es que regresamos que lamentablemente seguimos enfrentando una pérdida de mujeres diariamente. Los números no los sabemos con certeza. Se habla de 9 mujeres al día, se habla de 11 mujeres. El asunto es que no debe haber ni una mujer muerta dentro de la clasificación de feminicidio, ¿no? Y ahí regresamos a este punto de la cultura, ¿no? Así es. Primero nos hablaba del antecedente histórico y cómo desde un principio se ha discriminado a la mujer, pero vemos que no hemos avanzado mucho en eso, sí, ¿no? Culturalmente todavía está ahí. Nos indignamos mucho por la pinta y no nos indignamos como debiéramos indignarnos como sociedad, el hecho de que aparezcan mujeres asesinadas todos los días a lo largo y ancho del país. Finalmente se logró el objetivo en el sentido de poner en el debate público este tema. Así es, pero seguimos y creo que debemos de seguir en esa lucha por tener una sociedad igualitaria. ¿Qué les diría usted finalmente, doctora? ¿Cómo surge en usted, ¿no?, una investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, inclinarse por estos temas? ¿Y qué les diría a los chicos que nos ven, que están estudiando Derecho? ¿Por qué es importante que se dedique tiempo para analizar, para crear nuevo conocimiento jurídico sobre estos temas? Claro. Bueno, yo me dediqué a esto por circunstancias muy particulares. Yo soy del estado de Chihuahua y cuando se empezaron a dar los feminicidios en Ciudad Juárez, me interesó ver de qué se trataba y por qué estaba sucediendo. No lo sé todavía. Creo que no es un asunto que se pueda determinar tan fácilmente. Pero sí fue muy lamentable, y lo más lamentable para mí fue la indiferencia social, que aparecían mujeres asesinadas todos los días y que la sociedad no respondía con sorpresa y desesperanza y enojo por esas muertes. Y creo que estamos otra vez entrando en esa fase de ya darlo como algo normal, ¿no? Darlo... Sí, de indiferencia, lo que yo llamo la indiferencia social, que creo que es lo peor que le puede suceder a un país, a una sociedad que pretende ser democrática. ¿Qué le diría a los jóvenes? Les diría que se preparen, que estudien sobre todo derechos humanos para que los apliquen no nada más en esta área, sino en todas las áreas en las que van a tener que trabajar cuando ejerzan una carrera de derecho. Creo que es fundamental, porque de otra manera no se explicaría ni el sentido de ellos mismos,
ni el sentido de la sociedad que los está formando. Doctora, pues muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Gracias por invitarme nuevamente, me siento muy agradecida por ello. Muchas gracias. También gracias a usted por su atención y gracias al equipo de profesionales que hace posible este programa. Soy Verónica González, quédese en la señal de Justicia TV.